¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar unas pequeñas apreciaciones sobre el decreto legislativo 1476 que efectivo el día 5 de mayo por parte del gobierno para, digamos, acreditar medidas de transparencia de los colegios particulares, ¿no? Principalmente vamos a trabajar el día de hoy una duda que nos han hecho llegar acá a la consultora muchos colegios particulares, muchos clientes, ¿no? Directores, asistentes contables de colegios particulares sobre qué es la estructura de costos, ¿no? Cómo justificarla, qué es lo que debo entregarle a los padres de familia, ¿no? Como bien saben, tienen un plazo de 7 días que estaría venciendo el día martes. Entonces, en este video voy a tratar de hacer una guía rápida, ¿no? De yo como profesional de costos, qué es lo que ustedes deberían presentar a los padres de familia, ¿no? Y cómo, digamos, guardar el sustento para una posterior fiscalización por parte del OGEL, ¿no? Del OGEL la persona parte o la dirección regional en caso sean de provincia, ¿no? Como podemos apreciar aquí en el decreto, tenemos una estructura fija, ¿no? Y una estructura variable, las cuales van a determinar los costos. Ahora, estos costos primero se calculan sobre el total, o sea, el total de los costos en los que incurre el colegio, y luego se hace una división para cada, digamos, producto que tiene el colegio, ¿no? Por lo general son tres productos, ¿no? Educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Y en base a estos tres productos vamos a establecer cuánto es el costo que le toca a cada uno de estos. Ahora, ¿cómo empezar, digamos, a calcular los costos? Bueno, como bien sabemos, los costos... A ver, ahora sí me pueden escuchar. Me dicen en el chat que no se escucha bien. Ya, listo. Continuamos. A ver, ¿cómo vamos a calcular los costos? Primero tenemos que tener en claro cuáles son los conceptos por los cuales nosotros les cobramos a los padres de familia. Tenemos dos conceptos básicamente. Uno que vendría a ser la pensión mensual, ¿no? Las cuotas, digamos que pueden ser 9 cuotas, 10 cuotas, depende de la política del colegio. Y el otro respecto a la matrícula, ¿no? Estos son los dos, digamos, los dos conceptos que están contemplados en el decreto legislativo y los cuales tienen que ser justificados. Pero, digamos, principalmente, cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma no es que los padres vean, mira, ellos me cobran 1000 de mensualidad y sus costos son 400. Entonces, no les voy a pagar, ¿no? Porque me parece que ganan mucho. No, ese no es el objetivo de esa norma y creo que lo están entendiendo mal. El objetivo es comparar. ¿Comparar qué? Comparar los costos en los que incurrieron, en este caso, en el ejercicio pasado, que sería el año 2019 o el 2018, de si tuviésemos información contable completa, y los costos presupuestados para este año que van a, digamos, a llevarse a cabo, que pueden ser, por lo general van a ser menos, ¿no? Si el año pasado la composición del costo, digamos, que era, siguiendo el mismo ejemplo, no era 400 soles, de los 1000 soles que era la pensión, este año puede ser 200 soles, 300 soles, ¿no? Y el colegio no está obligado a, digamos, a cambiar el costo de su mensualidad, simplemente a informar con transparencia, ¿no? Evidentemente, si nosotros vamos a informar unos costos menores presupuestados para este año y los padres de familia no aceptan, obviamente yo voy a tener que tomar alguna acción, ¿no? Entonces, en este caso sí sería una reducción. Pero esta reducción, digamos, así estén o no informados los padres de exactamente cuáles son los costos, es una exigencia que hemos visto por todos los medios que están haciendo llegar, ¿no? a los colegios, de que bajen las pensiones, unos quieren que bajar al 50%, otros incluso al 30%, ¿no? Y esto depende de cada colegio. Ahora, como bien saben, el plazo tienen hasta el día martes, ¿no? Hasta el día martes 12, para informar a los padres de familia. Y esta información, digamos, que le van a hacer llegar, no va a vulnerar ninguno de sus derechos de privacidad de información. No va a ser detallada, no van a, digamos, no les van a decir a cada padre cuánto le pagan a cada profesor, a cada maestro. No van a hacer públicos sus contratos privados que puedan tener. No, simplemente van a hacer una exposición de información de buena fe
las cuales lo van a plasmar en un cuadro simple como nos presentan en el nexo número 2. Y luego van a hacer una división para determinar el costo para cada estudiante. Entonces, ahora veamos el, cómo calcular los costos, ¿no? Que es lo que todo el mundo se está preguntando, ¿no? Yo por lo general me dicen algunos directores, bueno, yo solo tengo un estimado, ¿no? De lo que voy a gastar cada año y bueno, pues le aumento la pensión 20 soles porque, bueno, es lo que hacen todos los colegios y ya, ¿no? O sea, nadie nunca ha hecho una evaluación de realmente cuánto gana, no saben cuánto gana. Si bien es cierto, es muy importante que toda empresa o todo colegio tenga su estructura de costos bien definidas para saber efectivamente cuánto está ganando, no es algo que vamos a solucionar en una semana, ¿no? O en los 3 días que quedan para presentar esta información. Por lo que hemos trabajado en una metodología sencilla, rápida, ¿no? Para poder cumplir con la estructura de costos que nos dicta este decreto. En este caso, les voy a compartir una, una plantilla, ¿no? Para que puedan guiarse de cómo llevar a cabo la estructura de costos de su institución educativa. Esta plantilla que tengo aquí, ya la he limpiado, digamos, ya le he quitado la información que tengo de cierto colegio, ¿no? Está como estandarizado. Y primero les voy a decir, lo primero que les voy a decir es esto. ¿Cómo determinar el costo de la matrícula y el costo de la pensión? Esto de acá es muy, ¿cómo se podría decir? Muy a discreción de cada institución educativa, ¿no? O sea, para algunos puede ser de esta forma, para otros no, pero yo recomiendo seguir estas recomendaciones porque es lo que aplican varios de los colegios con los cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, primero vamos a utilizar los conceptos por estructura fija que nos dicta el decreto legislativo. No vamos a alterarlo, no vamos, si bien tenemos algunas objeciones con respecto a esto, pero lo recomendable es hacerlo tal cual nos dicta el ministerio, ¿no? Para evitar, digamos, observaciones que nos puedan hacer llegar en un futuro. Ahora, una vez que tengamos todos los conceptos de la estructura fija, como lo podemos apreciar en este Excel, lo vamos a enumerar y vamos a hacer una evaluación, ¿no? ¿Cuáles de estos gastos son o previos, o son gastos recurrentes, o son gastos ocasionales? ¿A qué me refiero con un gasto previo? Un gasto previo es aquel que, digamos, por lo general el colegio lo realiza entre los meses de febrero, enero, marzo, para prepararse para el recibimiento de los alumnos, ¿no? Eso pueden ser los gastos, digamos, en mantenimiento general que le hacen a la infraestructura antes del inicio de clases. Podría ser la publicidad, ¿no? El merchandising que reparten, el volanteo que hacen, ¿no? Todos estos costos. Eh, También podría ser los materiales que puedan tener previamente para el uso de los docentes, ¿no? El gasto para el personal administrativo que se abastecen de materiales de oficina. Entonces, estos gastos vendrían a ser previos. ¿Qué es un gasto recurrente? Un gasto recurrente es por lo general un gasto que se hace de forma periódica, puede ser semanal, quincenal, mensual, ¿no? Y que este tipo de gastos recurrentes va a afectar directamente a la pensión del estudiante. Así como también tenemos gastos ocasionales, que no se realizan precisamente previo al año, sino se realizan según necesidades que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, alguna bonificación que se le pueda hacer a los docentes por X motivos. También puede acá estar incluido algún tipo de mantenimiento de equipos, ¿no? Que alguna falla que pueda tener en el momento, tienes que, no sé, hacer la reparación del aire acondicionado, reparar equipos de cómputo. Eh, entonces, estos son los tipos de los 3 tipos de gastos que nosotros podemos identificar en un colegio. Lo ideal sería que uno como digamos, como contador o como director de un colegio que quiera hacer una estructura de costos, identifique cuáles son estos. ¿Por qué? Porque vamos a realizar aquí como gastos previos a los que, bueno, en este caso les ponemos verde, ¿no? Le ponemos 1. A estos gastos previos nos van a determinar cuánto es el costo de la matrícula del estudiante. ¿No? Igual, por ejemplo, el impuesto a la renta que se paga por lo general, digamos, una vez al año, ¿no? Otros lo pagan según los ingresos de cada mes. Y tenemos los pagos de franquicias de marca, ¿no? De aplicarse, ¿no? Si no se aplica, obviamente no lo van a considerar.
Identificar cuáles son los gastos recurrentes, que por lo general son la planilla, los servicios de luz, agua, teléfono, internet, ¿no? Derechos de las plataformas virtuales que vayan a utilizar este año y los ocasionales. Una vez que tenemos identificados todos estos gastos y con los cuales contamos, digamos, con documentación que puedan acreditar que efectivamente en el año 2018 o en el año 2019 se han realizado este tipo de gastos y hacer un promedio, vamos a llenarlos aquí. ¿Cuáles son los costos regulares? No, entonces, esta es la misma plantilla que nos ofrece el decreto legislativo en la elección número 2. Vamos a llenarlos. Todos los gastos totales, ¿no? Porque obviamente uno nunca hace la diferencia, digamos, esto lo usa en primaria, esto lo usa en secundaria, ¿no? Vamos a llenar como totales, ¿no? Salvo los sueldos de los maestros, que sí sabemos cuáles son de primaria, cuáles son de secundaria, ¿no? Las remuneraciones que puedan tener, los seguros, ¿no? Todo eso que va, digamos, al sueldo del maestro, sí sabemos cuáles son de primaria y cuáles son de secundaria. Pero los otros no, ¿no? Los otros del alquiler de local, las amortizaciones de los muebles, ¿no? Que es una información que tiene el estado de resultados de contabilidad, los servicios de mantenimiento. Uno nunca hace la diferencia si es para primaria o es para secundaria, ¿no? Por lo general, entonces los vamos a totalizar. Y una vez que los totalizamos, vamos a tener que asignar una parte para primaria y otra parte para secundaria. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo decimos, mira, este gasto, una parte es para primaria y otra parte es para secundaria? ¿Pero qué parte? ¿Que es 70-30, 50-50, al ojo? Ya. Para tener, digamos, un estándar en esta asignación de costos que vamos a realizar, utilizamos una figura llamada inductor. Un driver, un inductor, es aquella cifra repartidora, digámoslo así, ¿no? Aquel ratio que nos permite dividir un costo indirecto en los objetos de costo que vamos a tener. En este caso, los objetos de costo que tenemos para este colegio es educación primaria y educación secundaria, ¿no? Son dos. A ver, para poner un ejemplo claro y que les pueda servir, digamos, de guía a aquellos que tengan conocimientos básicos de contabilidad de costos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un costo indirecto que no podemos asignar directo, saber si es de primaria o de secundaria. Tenemos aquí, por ejemplo, gastos en servicios de básicos de agua y luz, ¿no? Ya, entonces, no sabemos cuánto de agua gastamos, ¿no? No sabemos cuánto es para secundaria y cuánto es para primaria. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos 50-50? O sea, en primaria gastamos la mitad y en secundaria gastamos la mitad. O hacemos según, digamos, un indicador que sería la cantidad de alumnos. Es decir, si en primaria tenemos 200 alumnos y en secundaria tenemos 150 alumnos, el costo de la luz y el agua va a ser en proporción a la cantidad de alumnos. ¿Por qué? Porque si hay más alumnos en primarias, quiere decir que ellos son los que más consumen agua, digamos así. O si hay más alumnos en secundaria, ellos serían los que más consumen. Entonces, aquí le vamos a asignar el inductor, ¿no? Este 57% y este 42% es una proporción de la cantidad de alumnos. Ahora, no siempre la cantidad de alumnos va a definir cuál es el inductor del costo. También, por ejemplo, podemos tener los servicios de limpieza y gastos. A ver, ¿cómo calculamos los servicios del personal de limpieza? Un servicio de limpieza que hemos contratado externo, ¿no? Porque en ese caso no sería alguien de planilla, sino sería un externo. ¿Cómo lo, cómo lo es, cómo calculamos el inductor de ese tipo de servicios? Simple, ¿no? Si tenemos a alguien que nos va a hacer una limpieza de todas las aulas o de toda la infraestructura del colegio, no es un servicio aparte, entonces yo veo cuántas aulas tengo en primaria y cuántas aulas tengo en secundaria. En este caso, en este colegio tenemos en primaria 6 aulas y en secundaria 5 aulas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una proporción, ¿no? Un 45% sería para secundaria y un 55% sería para primaria. Estos son los famosos inductores, ¿no? En base a esto vamos a repartir la cifra de los costos. Por ejemplo, si me costó el servicio de limpieza, ¿no? Que les mencioné, limpieza, que es una limpieza general que he contratado y me costó 1.000 soles, entonces yo voy a asignar que para educación primaria me costó aproximadamente 550 soles y para educación secundaria me hizo un costo de aproximado de 450 soles, ¿no? Esos 1.000 soles los voy a dividir de esa forma, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o duda en el chat respecto a lo que les estoy explicando ahora, porque creo que a los que les he compartido este software
perdón, esta plantilla ya les he ido explicando bien, pues esta es la parte más complicada, me parece. A ver, voy a dar una pausa para continuar. Ya, listo. A ver, como les seguía explicando, ¿no? Una vez que tenemos definidos los inductores, que esa es, digamos, la parte más analítica que pueda haber, ¿no? Tampoco es tan compleja, pero es la parte más analítica que pueda haber en una estructura de costos, ¿no? Que es una estructura de costos, ojo, simplificada, ¿no? Porque obviamente esto, cuando hacemos un servicio de estructuración de costos, esto es mucho más complejo, ¿no? Los productos quizás no serían primaria y secundaria, sería por cada grado o sección, ¿no? Incluso por cada alumno. Pero digamos en este caso que la intención es cumplir con el decreto legislativo de transparencia e información, es lo que sugerimos realizar, ¿no? Una vez que tenemos los inductores y ya hemos clasificado los costos, procederemos a llenar la información que tenemos para cuáles son los costos regulares, o sea, los que hemos incurrido, por ejemplo, en el año 2019. Si, por ejemplo, yo he incurrido en gastos de materiales para uso docente, ¿no? Eh, en 10.000 soles durante el año pasado. A ver, según los inductores que hemos aplicado nosotros, que es la cantidad de maestros, 4.000 soles van a educación primaria y 6.000 soles irían a educación secundaria. Si, por ejemplo, en luz, ¿no? Hemos hecho un pago anual, ¿no? Todo eso es anualizado, ¿ya? Hemos hecho un pago anual de aproximadamente 200.000 soles, ¿no? Entonces, 114.225.71 iría para primaria y 85.000, que es la diferencia, iría para secundaria, ¿no? Todo esto ya está, digamos, automatizado, los cálculos. Simplemente tienen que llenar los costos con la información histórica que tienen y van a completar, obviamente acá va a depender mucho de la actividad de su colegio, ¿no? Va a haber incluso costos que no están aquí, simplemente les van a poner cero, como por ejemplo, hay colegios que no tienen convenios, no tienen gasto en convenio, entonces no hay necesidad de ponerlo, no pagan franquicias, entonces tampoco lo van a poner, cero. Una vez que tenemos los costos de este año, vamos a realizar los costos o el presupuesto para el año 2020. Aquí en este apartado, dado, digamos, el poco tiempo que les han dado a los colegios para planificar este presupuesto del año 2020 en cuanto a costos, vamos a tratar de repetir en cuanto a lo posible todo lo que es estructura fija, tanto como fue el año pasado. Lo vamos a hacer igual, pero con la diferencia de que no vamos a tomar en cuenta los gastos, digamos, que están directamente relacionados a la actividad presencial, ¿no? Como pueden ser los servicios básicos de agua-luz. Esto obviamente no lo tendríamos que poner tal cual fue el año pasado, podríamos algo mínimo, porque obviamente estamos asumiendo que los docentes van a ir al colegio a grabar sus clases, a recibir, no sé, algunos materiales, ¿no? Posiblemente he visto muchos colegios que están trabajando con clases grabadas en la misma aula, ¿no? Así que igual va a haber un gasto de servicios de agua y luz, pero van a ser menores, ¿no? Entonces, los que estén directamente asociados sí van a ir, pero, eh, por ejemplo, algunos me decían, ¿puedo poner alquiler de locales si es que no van a ir los estudiantes? Pero sí tienen que ponerlo, ¿no? Porque obviamente si están alquilando algún tipo de local y lo van a utilizar, ¿no? O sea, así no esté con alumnos, pero van a utilizarlo el maestro. Si antes lo utilizaban los 5 días a la semana y ahora lo van a utilizar una vez a la semana, no importa, porque igual están alquilando ese local, ¿no? Ese local que puede ser, es raro, pero algunos tienen aulas alquiladas, ¿no? Entonces, si lo van a utilizar, lo tienen que poner. El impuesto predial es algo invariable, ¿no? O sea, este año y el año pasado van a ser siempre los mismos. Entonces, todo eso de aquí tienen que tratar de ser los más sinceros posibles, pero tampoco tienen que escatimar, digamos, en omitir información aquí, ¿no? Es un presupuesto, o sea, puede ser que a fin de año no se cumpla tal cual.
Es parte de un presupuesto. Un presupuesto nunca se cumple al 100% como está, ¿no? Es simplemente un estimado de lo que van a realizar. Luego viene la estructura variable. La estructura variable es, bueno, pocos de los colegios pequeños que nos han contactado cuentan con estructuras variables porque no ofrecen alimentación, no ofrecen transporte o nunca lo han ofrecido, digamos así. Y si lo han ofrecido siempre ha sido como un costo adicional a la pensión, ¿no? No todos han hecho, digamos, uso de alimentación, el transporte, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de cuál sean las características de la operación que ustedes manejan. Los materiales, sí, por ejemplo, este sí es un costo variable. Esto sí lo han aplicado muchos y algunos lo incluyen en la matrícula, otros lo incluyen en sus pensiones, entonces va a depender mucho de cómo ustedes lo van a considerar. Yo recomiendo ponerlo como costo de las pensiones. Y eso, otro punto muy importante. A ver, hay dos conceptos. Uno, derechos de plataformas virtuales y derechos de uso de base de datos. Los que están trabajando con eHub, eh, que tenemos aquí algunos 5 colegios que están trabajando con GitHub, obviamente el costo por plataforma de usuario aquí sería cero, cero. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando por un costo por una plataforma virtual a nivel general, ¿no? Que les ofrece para 1.000 alumnos o para 2.000 alumnos. Entonces, por acá tenemos, me parece que es el apartado, ya el F12, ¿no? La estructura fija que dice derechos o licencias de uso de plataformas virtuales. Esta sería su estructura fija, ¿no? Están pagando su servicio anual para 1.000 alumnos o 2.000 alumnos, ¿no? No están pagando por usuario. Pero, por ejemplo, algunos que tengan no estoy muy seguro, pero si usan Microsoft Teams, creo que les cobran por usuario, ¿no? Entonces acá sí lo pondrían para cada estudiante cuánto les cobran, no sé, $1, $2, ¿no? Obviamente en soles lo pondrían, ¿no? Al año. Una vez que tenemos ya los costos del año pasado o del 2018, ¿no? De información que podemos contar, tenemos el presupuesto, ¿no? Lo que nosotros estimamos que vamos a realizar durante este año, vamos a presentar un resumen, que ya esto prácticamente es lo que iría a los padres, ¿no? Esta información. Un resumen del costo por estudiante. Ahora, si bien es cierto, los estudiantes son variables, ¿no? Y no sabemos si tengo matriculados a 2.000 este año y el siguiente año no sé si o este año, perdón, no sé si cuántos se van a retirar, es simplemente un estimado, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que el número de estudiantes estimados va a ser 1.000, y el número de cuotas, esto también es muy importante. Si el año pasado se pagaron 10 cuotas o 9 cuotas, lo voy a poner aquí. Y para este 2020, obviamente muchos colegios no han empezado en marzo, o bueno, no pueden cobrar marzo. Entonces para este año obviamente va a ser un mes menos siempre, ¿no? 1 o 2 meses menos. Entonces va a depender mucho de su plan de adecuación que tengan. Pero esta información es muy importante. Y entre menos cuotas tengan, obviamente el costo les va a salir mayor. Entonces va a haber 4 conceptos. Los primeros, la matrícula regular, ¿no? ¿Cuánto les costaba el año pasado la matrícula? Entonces, cada uno de los costos que vamos a poner aquí, que obviamente es referencial, por ejemplo, si en materiales no hemos gastado 20.000, vamos a llenar algunos para que vean cómo se va a apreciar en el resumen. En telefonía hemos gastado 5.000, ¿no? En servicio de internet igual, y así consecutivamente vamos a ir llenando alquileres de locales, ¿no? Este, anual, ¿no? Acá igual. Vamos a llenar con, solo aproximados, ¿no? Porque obviamente no puedo compartirle ninguna información de colegios, digamos, de los clientes, pero vamos a llenar para que vean cómo funciona esta plantilla. Amortización de mueble, ya, esta es información contable, ¿no? Que depende mucho de sus estados resultados de cada colegio, ¿no? Cómo lo hayan trabajado el año pasado, eso tiene que ver con sus contadores. Seguros, ¿no? Servicios de limpieza, las planillas, ¿no? Que obviamente esto es por lo general lo más
los costos más elevados. Por ejemplo, si en primaria, eh, vamos a poner un monto cualquiera, y la planilla de administrativos, que obviamente no sé cuántos son para primaria y secundaria, obviamente administrativos les pongo el total nada más, ¿no? Ya me va a dar un total de la planilla, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, según la cantidad del número de estudiantes, que bueno, en este colegio creo que la cantidad que habíamos puesto era aproximadamente 350 alumnos. Aquí vemos cómo todo esto se desagrega, ¿no? Ya se ha desagregado, vamos a ponerlo un poco más grande, se han desagregado todos los costos totales en función de la cantidad de cuotas y la cantidad de alumnos, ¿no? En este caso es la pensión regular, lo que yo siempre he cobrado, en este caso el 2019, ¿no? En 10 cuotas del 2019 para 350 estudiantes. Bueno, el gasto material de uso docentes para cada estudiante me sale eh, 22 soles, ¿no? 86 para cada estudiante de primaria, ¿no? 350 alumnos en primaria. Eh, en planilla de docentes, para cada estudiante mensualmente me sale 17 soles. Para cada planilla de administrativos, 20 soles, ¿no? Y así. Los servicios básicos de agua luz, 32 soles. Telefonía, menos de un sol por estudiante. Entonces, y estos totales los vamos a sumar. Así es como nosotros vamos a desagregar todos los costos y tanto como para primaria va a ser igual para secundaria, ¿no? Entonces, cualquier consulta me la hacen llegar al correo que les estoy dejando aquí o en nuestra página. Pero si tienen, esto es básicamente la estructura que ustedes como dueños de colegios, como los contadores de los colegios deben presentar a los padres. Es una información básica. Si bien es cierto, no tienen que, acá en este cuadro final que les estoy presentando, no hay mayor detalle de dónde viene esa información. Sí tienen que tener sustento por los maestros de cada concepto que van a poner aquí. Tienen que tener el sustento. No, la planilla obviamente es lo más fácil de sustentar, ¿no? Eso lo tienen, digamos, en su plame o lo tienen incluso en SUNAT, ¿no? Toda esa información la tienen. Los gastos tienen que tener las facturas para justificar el total que están poniendo. Tienen que tener, todo esto tiene facturas, ¿no? Servicios de agua, telefonía, internet, lo que vayan a contratar, ¿no? Entonces, los impuestos que pagan, impuestos prediales, alquiler de locales, todo eso es fácilmente sustentable. Así que la única labor aquí es ser ordenados con su información. Es lo único que les recomiendo hacer. Y ser efectivamente cumplir con el espíritu de esa norma que es la transparencia, ¿no? No tratar de maquillar los datos. Esto no es algo que vulnere ningún derecho que tengan ustedes, no tienen que hacer públicos los contratos más que sus estados financieros, que la norma contempla también que a solicitud de los padres de familia o la UGEL en este caso, ustedes tienen que presentar sus estados financieros para que ellos corroboren, ¿no?, la información que están presentando, tales como estado de resultados, balance general, ¿no? Eso traten de tenerlo siempre listo. Y eso es todo, ahí les dejo mi correo, también lo voy a subir a YouTube y cualquier consulta y en caso requieran una estructura de costos, digamos, realmente operativa que les pueda servir para toma de decisiones, para planificar mejor, también estamos a su disposición. Bien, muchas gracias por su atención.